Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, nacido en 1170 y muerto en 1221, 4 de agosto. Fue el glorioso patriarca Santo Domingo, natural de Caneruega, lugar del obispado de Osma, en Castilla la Vieja. Nació a 24 de junio del año 1170 de muy ilustres padres, pues eran los Guzmanes de antiguo y nobilísimo linaje. Su padre se llamó Don Félix de Guzmán y fue cristiano de cuerpo entero. Su madre, Doña Juana de Asa, igual en la nobleza y sangre a su marido, fue muy venerada de los fieles después de muerta, lo que movió a León XII a aprobar su culto en 1828. De tan esclarecido y santo matrimonio, nacieron 3 hijos, señalados en virtud como sus padres. El mayor fue sacerdote y acabó recogiéndose a un hospital para servir a los pobres. El segundo tomó el hábito de predicadores y el menor en edad fue nuestro Santo Domingo. Ya antes de que Domingo naciese, quiso el Señor dar muestras de tenerle destinado a grandes empresas de su gloria, porque estando encinta de él su madre, tuvo 2 revelaciones de lo que había de ser el hijo que llevaba en sus entrañas. Apareciósele una noche Santo Domingo de Silos, de quien era devotísima, y le dijo que Dios le concedería un hijo de raros talentos y virtudes. Por esta revelación pusieron al niño el nombre de Domingo. Pocos meses antes de darle a luz, doña Juana tuvo en sueños otra visión. Vio a su hijo en figura de perro, el cual llevaba en la boca un hacha que alumbraba y encendía al mundo. Luego de que Domingo recibió el bautismo, su madrina le vio en la frente una estrella por demás clara y resplandeciente. Con estas señales quería el Señor mostrar que el santo había de defender a la Iglesia de Dios y alumbrarla con su santa vida y con sus enseñanzas. También se dice que estando el niño en la cuna, apareció un enjambre de abejas que se posaba en su boca como para simbolizar la dulzura que destilarían sus palabras. Siendo de edad de 7 años, enviaronle sus padres a que se educase y aprendiese con un tío suyo llamado Guillermo, que era arcipreste en Gumiel de Izán. Era el niño tan dócil y bien inclinado que antes era menester poner freno a su piedad que espoliarla. En edad tan temprana, ensayábase en la penitencia y asperezas de vida que había de hacer siendo mayor. Bajábase de la cama para acostarse en el suelo, era sumamente sobrio en el comer y beber, y se apartaba de los deleites y pasatiempos en que solían entretenerse los demás niños. Se aficionó mucho a las letras, al canto y al oficio eclesiástico. Solo se ocupaba en estudiar, leer, orar y servir al coro. Su recreación era ordenar y limpiar los altares y estarse orando con ternísima devoción ante el Santísimo Sacramento. Estudiante y canónigo. Siendo como de 14 años de edad, fue a Palencia, que era entonces la ciudad de España donde más florecían los estudios generales. Maestros y discípulos echaron luego de ver el agudo ingenio del joven estudiante y la afición con que se daba al ejercicio de las ciencias humanas y divinas. En breve tiempo salió muy aprovechado en todas ellas. Lo que más admiraba era ver que, a pesar de darse Domingo tan de veras a las letras, no descuidaba el aprovechamiento de su alma. Veíanle entregarse mucho a la oración, huir de las malas compañías y ser muy compasivo y misericordioso en su trato con los prójimos. Los pobres y los huérfanos empezaron pronto a acudir a él, seguros de hallar amparo y auxilio. Sucedió por entonces una grande hambre. Para remediar las necesidades de la gente pobre, llegó nuestro joven a vender sus alhajas y vestidos lujosos y a unos libros de estudio anotados de su mano. ¿Cómo estudiar cómodamente?, decía, habiendo quienes mueren de hambre. A ejemplo del santo mozo, muchos condiscípulos suyos y otros caballeros de la ciudad vendieron sus haciendas para remedio de los necesitados, con lo cual quedó muy aliviada aquella triste situación. Vio Domingo cierto día llorar amargamente a una pobre mujer por haber los moros llevado cautivo a un hermano suyo. No tenía el santo ya más dinero, por lo que hizo instancias a la afligida mujer
para que le vendiese a él por esclavo y así rescatase a su hermano, pero no quiso hacerlo por no privar al pueblo de tan eximio bienhechor. La fama de virtud y de sabiduría de Domingo se extendió pronto por toda la comarca. El obispo de Osma, que a la sazón lo era don Martín de Bazán, tomó tan a pecho la reforma de su iglesia que en pocos años logró que los canónigos viviesen en comunidad, observando la regla de San Agustín. Con mucha diligencia y cuidado buscaba hombres de gran espíritu y letras que llevasen adelante la reforma. En el año 1194 trabajó con todo empeño para sacar a Domingo de Palencia y llevarle a Osma, y al fin salió con su intento. El santo mozo, ya sacerdote sin duda, obedeció el mandato del prelado y partió para Osma, donde tomó el hábito de canónigo regular y se consagró de lleno a la nueva obligación. A poco de su llegada, fue hecho por el obispo superior de aquella iglesia. Domingo aceptó el cargo por obediencia y en él se señaló sobremanera en toda virtud. Mostrábase humilde, manso, afable y llano con todos, pero al mismo tiempo celoso y grave reprensor de los vicios. Apóstol de los albigenses. El año de 1203, el rey de Castilla, don Alfonso VIII, envió a la corte de Dinamarca al nuevo obispo de Osma y antiguo prior de los canónigos, Diego de Acevedo, con cierta embajada y negocios de grande importancia. El prelado llevó en su compañía a Santo Domingo, que a la sazón tenía 33 años. Al pasar por el mediodía de Francia, vio nuestro santo con inmenso dolor los estragos que hacía en toda la comarca del Languedoc la herejía de los albigenses, neomaniqueos que enseñaban y defendían la doctrina de la doble divinidad, la del bien y la del mal, la que 8 siglos antes había seducido al inquieto Agustín de Tagaste, ahora hacía presa en las provincias meridionales de Francia. Los condes de Tolosa, con haber sido los primeros en acudir a poner sitio a Jerusalén en tiempo de las cruzadas, se habían declarado patrocinadores de la nueva herejía, y los fieles de las provincias de la Provenza y del Languedoc querían seguir perteneciendo a la Iglesia católica, pero practicando la religión a su manera. De tanto simplificar las doctrinas del catolicismo, llegaban a destruirlo esencialmente al par que socavaban los fundamentos de la familia y de la moral. Estos herejes eran un gravísimo peligro para la sociedad. Extendíase su influencia desde Marsella hasta los Pirineos, las ciudades de Albi, de donde tomaron el nombre Montpellier, Béziers, Carcassona y Aviñón, eran feudos suyos. Fueron muchos los apóstoles del bien que de una u otra manera trataron de poner freno a los desmanes de la nueva secta, pero chocaron sus esfuerzos contra el furor de aquellos fanáticos sin lograr provecho. Para conjurar aquel grave peligro, el Papa Inocencio III ordenó un plan de conquista que no pudo llevar efecto como hubiera deseado. La cruzada de los albigenses, mandada por el esforzado capitán conde Simón de Montfort, fue con sus violencias más allá de lo que el sumo pontífice se proponía. Desde el año 1213 en adelante, la cruzada se convirtió en dura guerra de los condes del norte y de los reyes franceses, Felipe Augusto en particular, contra los condes del sur, para agregar la provincia de Languedoc a la corona de Francia. Pero el intento del pontífice era reducir a los herejes con el arma de la persuasión, manejada por varones de probada virtud. En esa guerra espiritual lucharon Diego de Acevedo, después de cumplida satisfactoriamente la misión que le confiriere el rey de Castilla, y sobre todo el insigne Santo Domingo. Juntáronse a ellos algunos monjes del famoso monasterio del Císter y emprendieron un modo de apostolado tan sobrenatural como racional y metódico, con disputas particulares y sermones públicos. Una de esas disputas fue célebre por haber intervenido el cielo de modo maravilloso en favor de nuestro santo. Ocurrió el suceso en la ciudad de Pango, diócesis de Carcassona. En el convento de las Madres Dominicas de dicha ciudad hay todavía una capilla que llaman del Milagro. Un día de controversia,
acudió todo el pueblo a ver disputar al famoso predicador. Esta vez trajeron los albigenses una memoria, un libro de las doctrinas de su secta. Pero el santo había escrito una soberbia réplica en la que defendía y comprobaba la verdad católica. Designáronse 3 jueces para que determinasen de qué parte se hallaba la razón, mas como no lograran ponerse acordes, decidieron someter ambas memorias a la prueba del fuego. Echadas en una grande hoguera, a vista de todo el pueblo, el libro de los herejes quedó en un instante abrasado y consumido, mientras el libro de Santo Domingo, saltando en alto sin que el fuego lo chamuscase siquiera, volaba por los aires hasta ir a ponerse encima de una viga que cerca de allí estaba, en la que dejó profunda huella de fuego. 3 veces volvieron los herejes los papeles del santo al fuego y las 3 se repitió el mismo prodigio. En la iglesia de Fangó puede verse todavía la viga con las 3 quemaduras. Funda el convento de Prulla y predica el rosario. El canónigo español, que lejos de su país trabajaba sin tregua predicando la verdad, era hombre incansable en la acción y de oración intensísima. Estas 2 cualidades le caracterizaron durante su vida toda. Al paso que con todo ahínco luchaba contra la herejía por medio de la predicación, quiso que algunas almas fervorosas le mereciesen con sus plegarias al auxilio divino. A 22 de noviembre de 1206, Domingo fundó en las inmediaciones del santuario de Prulla, parroquia de Fangó, consagrado en la Reina de los Ángeles, un convento de monjas claustradas que empezó a llevar vida regular al mes de fundado. No cabe duda de que este monasterio observó como su santo fundador la regla de San Agustín. También en Prulla redactó Santo Domingo las constituciones de la Orden de Predicadores, que estaba resuelto a fundar en cuanto sus trabajos le dejaran algún respiro. Al mismo tiempo que establecía esta obra de las monjas de Nuestra Señora de Prulla, dedicadas a la oración y penitencia, trabajaba Domingo con grandísimo fruto en la propagación de la devoción del Santo Rosario que la misma Virgen María le había inspirado. Frente a la herejía albigense que amenazaba a la Iglesia, la nueva devoción propagada por Santo Domingo era medio eficacísimo y muy popular para fortalecer a los fieles en la fe y alumbrar a los herejes. Funda la Orden de Predicadores. 45 años tenía Santo Domingo cuando, vencida ya la herejía, volvió a Tolosa. Era a la sazón obispo de aquella ciudad el cistercense Fulco, el cual trabajaba ardorosamente para apaciguar su diócesis. Al celoso obispo, que alentaba con todas sus fuerzas las empresas de Santo Domingo, gustóle sobremanera la idea de formar un grupo de predicadores que observasen vida religiosa en comunidad. Los primeros compañeros de Domingo fueron 4 misioneros que con él trabajaban ya. Uno de ellos era el beato Manés, hermano del santo; otro, Pedro Seila, noble caballero tolosano, que hizo donación a la naciente orden de su propia casa, uno de los más bellos edificios de la ciudad. Domingo juntó en ella el 25 de abril de 1215 a los 6 primeros discípulos y les dio el hábito de canónigos regulares de Osma, que él seguía llevando: túnica de lana blanca, sobrepelliz de lino, capa y capucha de lana negra. Como iba a celebrarse el 4º concilio de Letrán, partió Domingo para Roma en compañía del prelado Fulco. Juzgaban ambos que la fundación de predicadores podía extenderse a toda la Iglesia. 1285 prelados se juntaron en Roma. En las cartas convocatorias, Inocencio III proponía, como fin del concilio, la extinción de la herejía y el afianzamiento de la fe. Ese era precisamente el blanco de las actividades de Domingo, 11 años hacía. Pero el Papa manifestó aún más explícitamente su voluntad. Por el 10º canon del concilio, que trataba de la fundación y establecimiento de los predicadores, mandó a todos los obispos que tuviesen algunos a su lado, para que les sirviesen de coadjutores en el ministerio de la predicación y en el confesionario. En atención al fin peculiar para el que había sido instituida, la nueva orden llamóse entonces Orden de Hermanos Predicadores, nombre oficial
que ha guardado hasta el día de hoy. En 1217, el Papa Honorio III confirmó la Orden de Santo Domingo. Primer encuentro de dos santos. Otro consuelo muy singular y maravilloso tuvo Santo Domingo en Roma el mes de septiembre de 1215. El Señor suscitó por entonces otra familia espiritual, que debía traer a vida cristiana al mundo paganizado, dándole ejemplo de penitencia y de total desapego de las riquezas perecederas. Poco hacía que el insigne San Francisco de Asís había juntado a sus primeros discípulos a la sombra y amparo del santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Él también fue a Roma con intento de hacer aprobar su orden. Francisco y Domingo no se habían visto antes. Sucedió pues que estando Domingo en oración en la Basílica de San Pedro, tuvo una muy extraña visión. Apareciósele Jesucristo como enojado por los pecados de los hombres y con 3 lanzas en la mano para castigar con ellas al mundo. Pero la reina de los ángeles, que a su lado estaba, presentó a su divino Hijo 2 hombres, diciéndole que por la predicación de ambos el mundo se reformaría. Santo Domingo se reconoció a sí mismo como uno de ellos, pero no sabía quién era el otro. Al día siguiente, al entrar en una iglesia de Roma, vio un pobre cuyas facciones eran exactamente iguales a las de aquel compañero a quien no conociera en la visión. Corrió hacia él y le abrazó con entrañable afecto, mientras le decía: «Compañeros somos y criados de un mismo Señor». De allí en adelante los 2 santos se concertaron en perpetua y santísima amistad que los unió de por vida. Este cariñoso y fraternal encuentro movió la fantasía de muchos pintores y artistas cristianos. En Roma se guarda la memoria del suceso en forma muy singular. Cada año, el ministro general de los franciscanos pasa con algunos religiosos a celebrar la fiesta de Santo Domingo en el convento de los padres dominicos. Para devolver cortésmente la visita, el día de San Francisco pasa el maestro general de los dominicos a celebrar con los padres franciscanos, y en la residencia de estos, la fiesta del fundador. Propagación de la Orden de Santo Domingo. Seguro ya Santo Domingo del plan que había de llevar adelante, dejó a Roma al empezar la Cuaresma del año 1217 y se volvió a Tolosa. Tras de haber pasado unos meses con sus discípulos, les declaró que se acercaba ya el día en que habían de ir a peregrinar por el mundo. Decíales: «El grano amontonado fácilmente se corrompe. En cambio, sembrado a voleo, da copiosísimo fruto». En cosa de pocos meses, la nueva orden plantó sus reales en 3 lugares estratégicos de la cristiandad en Roma, donde el Papa Honorio III dio a Domingo el monasterio de San Sixto, cerca del Coliseo, en París y en Bolonia, que eran a la sazón los 2 famosísimos centros universitarios de Europa. En París ganó el Beato Reginaldo para la orden a muchos ilustres catedráticos universitarios y estudiantes. 48 años contaba Santo Domingo de Guzmán cuando regresó a España, tras prolongada ausencia, y es fama que visitó y predicó en las ciudades de Pamplona, Guadalajara, Segovia, Madrid, Palencia, Zamora, Compostela, Burgos, Osma, Zaragoza, Lérida y Barcelona. En San Esteban de Gormaz y en su natal pueblo, Caleruega, detúvose más tiempo. En la mayor parte de los lugares que visitó, dejó fundados conventos de su orden y en estas apostólicas tareas se ocupó hasta que, terminada la Cuaresma del año 1219, se despidió nuestro bienaventurado de España. Pasó luego a París, en cuyo convento de Santiago residió algún tiempo. Allí encontró un hermoso plantel de religiosos, en número suficiente como para poder distribuir algunos entre Alemania, Inglaterra, Escocia y varias comarcas de Francia. Los excelentes servicios que los hermanos predicadores prestaron a la Iglesia movieron a los papas a nombrarlos en muchos lugares inquisidores de la fe. Para premiar los importantísimos servicios que como tales prestaron los dominicos, tienen todavía reservados 2 puestos en la curia romana. El primero y más importante es el de maestro del Sacro Palacio. El segundo,
el decomisario general de la Sagrada Congregación del Santo Oficio. El maestro de la orden y el maestro del Sacro Palacio son, por derecho propio, consultores de esta congregación romana. Temprano fin de una hermosa vida. Solo tenía Santo Domingo 50 años y ya sus fuerzas estaban agotadas. Después de haber evangelizado el norte de Italia y la Lombardía, pasó a Roma, donde recibió del Papa grandes muestras de aprecio y benevolencia para la familia de los predicadores. Salió de Roma para visitar algunos conventos de Italia y, estando en Venecia, cayó en gravísima enfermedad. Volvió a Bolonia y, a pesar de su extremada debilidad y de las súplicas de sus hijos, quiso seguir fielmente la regla en todos sus puntos. Trasladáronle fuera de la ciudad a un paraje muy sano, pero allí se agravó el mal que padecía. Aunque se hallaba ya moribundo, pidió que le tornasen a Bolonia. Allí murió el 6 de agosto del año 1221. El cardenal Ugolino, legado del Papa y grande amigo de Santo Domingo, quiso presidir personalmente los funerales. Cuando después fue elegido Papa con el nombre de Gregorio IX, dio licencia a los dominicos para que trasladasen solemnemente las reliquias del santo fundador a la nueva iglesia de San Nicolás. Los milagros obrados por Dios mediante la intercesión de Santo Domingo de Guzmán se multiplicaron al pie de su sepulcro y siguieron sin interrupción durante el transcurso del tiempo, lo que movió al Papa Gregorio IX, 13 años después del dichoso tránsito de nuestro santo, a dar por terminado el proceso de su canonización con estas memorables palabras: «No dudo de su santidad más que de la de los apóstoles Pedro y Pablo». Su sepulcro se halla ahora en la iglesia de Santo Domenico, edificada por los años de 1730. Clemente VIII trasladó su fiesta al 4 de agosto.